Muy buenas tardes, bienvenidos a La Hora. Estas imágenes tremendas de la provincia de Córdoba. Estos son momentos de enorme angustia cuando estaban evacuando los brigadistas, verdaderos héroes. Son increíbles los brigadistas, los bomberos, los que están trabajando allí días y días en una situación que uno dice cómo se animan, cómo pueden. Miren ustedes lo que son estas imágenes. Hay que acercarse a eso, nada más con la imaginación uno ya tiene rechazo de esa situación. Llamas devoradoras que se han llevado miles de hectáreas, que provocan un humo que enceguece y que enloquece a quienes allí están trabajando. Tenemos un brigadista en línea. Bueno, lo saludo con mucho respeto a Isidro Gauna. Dije bien su nombre, su apellido. Isidro, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Bien, Isidro, ¿y ustedes cómo están? Bien, te agradezco ahí por la conexión, por estar acá presente y poder poner un poco de voz en primera persona, ¿no? A todo esto que está pasando en el norte de Córdoba. Así que, bueno, muchas gracias ahí porque es muy importante realmente poder contar un poco cuál es la situación en la que estamos, digamos. ¿Cuál es ahora el panorama? Bueno, mira, venimos ya hace varios días, digamos, trabajando. Si bien vos dijiste y estás acertado que hay mucha gente que es brigadista, que está trabajando, digamos, en esto, también hay gente que está formándose y de a poco haciendo todo lo que tiene que hacer para poder estar como combatientes de incendios forestales. Hay bomberos también y otras fuerzas, y lo que estamos haciendo es identificar dónde están los focos, dónde hay reinicios, cuáles son los puntos calientes, y estar atentos y haciendo guardia 24 horas con turnos rotativos. Y la mayoría somos vecinos y vecinas autoconvocados que estamos tratando de poder asistir. Isidro, ¿de dónde, sobre todo a la gente del lugar, digamos. ¿De dónde sos exactamente, Isidro? Yo soy nacido en La Plata, Buenos Aires, y vivo en Capilla del Monte hace ya algunos años. ¿Esa es la zona que estuvo más afectada, Isidro? En Capilla del Monte y alrededores estuvimos muy afectados el año pasado. Recordemos que se quemaron más de 350.000 hectáreas de bosque nativo, claro. Zona roja de bosque nativo. Esto ya ha sucedido están protegidos por leyes, ¿no? Muchas veces en Córdoba. Qué tremendo es esto. Está cerca del Cerro Colorado, porque al pie del Cerro Colorado, hoy temprano hablé con una señora que estaba desesperada porque las llamas avanzaban hacia su casa. Exactamente, nosotros incluso nos ha pasado que hemos tratado de llegar al lugar y se nos ha cruzado el fuego, incluso camino a Cerro Colorado, antes del pantano, digamos. Y bueno, y esas es un poco las zonas que el fuego ha avanzado. Las autoridades han trabajado bien, ¿estás conforme viendo la situación desde adentro? En algún momento esta señora nos decía que había que pedir ayuda al gobierno nacional por parte de la provincia. ¿Pensás que eso se debió hacer? Ahora, ¿quiénes están trabajando? ¿Quiénes ayudan realmente? Absolutamente, esto es necesario, esto es una urgencia, es una catástrofe. Es un atentado contra los pueblos originarios, contra los territorios que son reservas de biodiversidad, fuente de bienes comunes. Estamos hablando del agua. El bosque, para los que no saben, funciona como esponja y en las épocas de lluvia retiene y absorbe toda el agua que después nosotros tomamos esa agua. Entonces, lo que hace el fuego es arrasar, y si no hay leyes que amparen y protejan estos territorios quemados, lo que se viene es todo lo que el modelo extractivista de este gobierno y de todo lo que tiene que ver con el desmonte, la caza, las inmobiliarias, el avance constante y sistemático de usurpar la tierra, digamos, ¿no? Porque es una violación a los derechos que las comunidades nativas, digamos, de estos lugares se están perdiendo. Ellos no tienen voz, están siendo totalmente invisibilizados, y todo para seguir fomentando un modelo de producción donde el dinero lo invierten y se lo llevan afuera,
y lo que nos dejan es tierra pelada, nos dejan sin agua. Yo hoy en Capilla del Monte tenemos cortes sistemáticos regulares diarios de agua. Y eso ya se está naturalizando en distintas regiones, y ni hablar de los ríos contaminados. Y todo eso tiene que ver con el desarrollo del territorio, ¿sí? Y esto es una proyección que hacen de los grandes intereses, digamos, y todas las comunidades, siempre la misma historia, Isidro. Siempre la misma historia. Y eso que año por año, no habré hablado con vos el año pasado, pero cuando se dieron los últimos incendios, ni siquiera me acuerdo si era el año pasado, también teníamos estas manifestaciones de algún otro entrevistado. Estamos aquí muy atentos a lo que pueda suceder y volveremos si la situación no cambia. Isidro, muchas gracias. Te agradezco muchísimo por el contacto y por poder contar un poco, como te digo, en primera persona qué es lo que está pasando, y pedimos ayuda también y colaboración a toda la gente que se sensibiliza con la situación que estamos atravesando. Así que bueno, gracias de nuevo. No, gracias a vos, Isidro, muchas gracias. Isidro Gauna es un brigadista, uno de los que está peleando. Miren ustedes, ¿contra qué? Es una cosa increíble que puedan mantenerse allí, salvando vidas, ayudando a las evacuaciones, sacando a la gente de los lugares donde hay mucho peligro. Vamos a volver en cuanto se pueda sobre estas imágenes. Ahora, otras imágenes son las que en la ciudad de Buenos Aires parece otro tipo de incendio que va a apagar en las próximas horas la ciudad de Mar del Plata y otros lugares turísticos, porque eso sí, todo lo que tenga que ver con los incendios de las ciudades, cuando están atestadas como en estos momentos, se apacigua en el momento en que podemos pensar en las vacaciones marplatenses, por ejemplo. Ahí vamos a estar también en instantes nada más, pero quiero tomar contacto aquí en Buenos Aires con Rafa Palavecino para que ustedes vean lo que está sucediendo con relación al fin de semana largo que tenemos y toda la gente que ya está marchando hacia distintos puntos turísticos del país. Rafael. Víctor Hugo, buenas tardes, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Estamos en la 9 de julio y yo diría que desde acá se siente ya intenso tránsito de los automovilistas que van tomando distintos accesos y autopistas rumbo hacia distintos puntos turísticos de la provincia de Buenos Aires y que obviamente de la República Argentina. La verdad que acá hasta hace unas 2 horas era un caos, había una movilización, estamos en medio de la 9 de julio en donde hubo piquetes y movilizaciones cuyas cúpulas mantuvieron una reunión en desarrollo social. Ahora completamente liberadas las trazas en ambas manos de la 9 de julio. Bueno, se observa un intenso tránsito porque estamos cerca del puente de Pueyrredón, de las distintas autopistas que seguramente ya estás viendo por las cámaras de nuestros compañeros que en acceso oeste, autopista Buenos Aires-La Plata, en el peaje de Hudson, bueno, hay intenso flujo de vehículos rumbo hacia distintos puntos turísticos. Yo dejé de escucharlos porque se me cortó el retorno. Si quieren, en instantes volvemos. De todas maneras, Rafael, excelente el informe. A ciegas, pero con la eficacia habitual. Y aquí tenemos a Diego Fernández para que nos diga qué está pasando con el tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Víctor Hugo, muchas gracias. Sobre todo en la autovía 2, en la autopista La Plata-Buenos Aires. Niveles de tránsito prepandemia. Es como un viernes, jueves con gustito a viernes, previo a la prepandemia, como si fuese en verano, en temporada alta, en Mar del Plata, Eso está pasando ahora. Eso está pasando ahora. La ruta más transitada del país en este momento es la 2, en el peaje de San Borombón. El conteo de Aubasa arroja más de 2.200 vehículos en la última hora. Esto tiene, perdón Diego, un aspecto muy positivo, que es la posibilidad de que mucha gente salga para las vacaciones. Lo negativo está en eso que vemos del tránsito. A paso de hombre no se mueven los autos. Exactamente, como nos muestra Rafa, nuestro cronista allí en la 9 de julio, también en la autopista La Plata-Buenos Aires con retención importante antes del peaje de Dock Sud, en el empalme de la autopista 25 de mayo con La Plata-Buenos Aires sentido hacia autovía Fangio. Es impresionante el caudal vehicular. Por un lado nos pone contentos, Víctor Hugo, porque se reactiva
toda la industria del turismo. Steffi seguramente va a ampliar toda esta información. Estás presentada. Buenas tardes, Víctor Hugo, la audiencia sí. Lo que está pasando es que liberada... Está apagado el micrófono, entonces seguimos con Diego y todo lo que nos está contando tan pero tan interesante. Mucha paciencia a los automovilistas, Víctor Hugo, a los que van a salir, que están mirando C5N. El ramal Gutiérrez tiene demora desde la salida del peaje de Hudson o Hudson, como dicen los lugareños, hasta el kilómetro 32. En la zona urbana de Chascomús, en el cruce de Dolores de la 2 con la 63 para el Partido de la Costa, hay marcha lenta por el gran caudal que sale hacia Mar del Plata y Partido de la Costa. Y una buena, se habilitó la autovía en la interbalnearia 11. ¿Vos te acordás, Víctor Hugo, la cantidad de siniestros mortales, choques de frente que había porque era una ruta simple, un carril por lado? Ahora hay 2 carriles por lado. Vos salís desde Ciudad de Buenos Aires hasta Mar de Ajó, llegás en autovía. Estamos hablando de la ruta 11. La vieja y interbalnearia. querida Ruta 11, la que toda la vida se usó antes de que existiera la autopista, la carretera que después también es autopista. Esto va por Punta Indio, por ejemplo, Claro, para decir... va bordeando toda la pancita de la provincia de Buenos Aires. Todo eso. Todo eso es autovía. En el Eso tramo. se ha hecho casi en silencio, te diría. Es impresionante. Se Esto es habilitó nuevo. hoy, se habilitó hoy el último tramo que restaba, 16 kilómetros, estaban en obra, ya lo habilitaron para que la gente pueda viajar más segura, más cómoda, sobre todo más segura desde el punto de vista vial hacia el Partido de la Costa, teniendo en cuenta la gran cantidad de choques de frente que se producían con los veraneantes, Víctor Hugo. Es extraordinario lo que nos está diciendo Diego Fernández. Redondeando la situación actual. En la ciudad de Buenos Aires estamos como paralizados cuando uno mira los automóviles que ni avanzan. Y son en general, bueno, pero también hacia el norte el panorama es igual. Son los que van hacia la autopista. Esto que vemos ahora es el acceso oeste, donde se produjo un accidente que ahora está entrando en normalidad. Vamos a hablar después de un accidente fatal, tremendo, un auto que chocó de atrás a otro, provocando la muerte de 3 personas, algo tremendo. 3 personas que iban manejando y de pronto desde atrás las chocan. Eso fue en el acceso oeste a la altura de Aedo, en el kilómetro 16 aproximadamente. Pero eso determinó que para el resto de la jornada tuviéramos también ese panorama, parecido, aunque por otras razones, a lo que sucede tanto en la ciudad de Buenos Aires, salida para La Plata, como en la autovía Buenos Aires-La Plata. Exactamente, Víctor Hugo, vos lo comentabas, fue una triste información lo que ocurrió esta tarde en el acceso este. Una familia falleció, el papá, la mamá y la chiquita de 4 años que vive en el asiento de atrás. Un conductor de micro, un chofer, trató de rescatar con barretas, de abrir las puertas del auto y practicarles maniobra de RCP a los ocupantes del auto, pero no pudo salvarle la vida a esta familia. Volviendo a la autovía Buenos Aires-La Plata, el ritmo es altísimo. 2.200. Más de 2.200 vehículos el corte de la última hora en el peaje de San Borombón. Por hora. Por hora. 2.200 vehículos por hora. Ahí está el peaje de Hudson o Hudson, como bien planteabas la duda, Diego. Claro, Víctor Hugo, los lugareños le dicen Hudson. Pero, y hay que respetar eso. Sí. Ahí está nuestra disyuntiva, ¿no? La pronunciación indica Hudson, pero la gente del lugar de la zona sur le dice Hudson. Hay marcha lenta desde el kilómetro 30, ahí pasando el peaje hacia la derecha, se abre el ramal Gutiérrez, el brazo que te bordea el Parque Pereira Iraola y empalma con la autovía Fangio, la 2. Todo ese tramo está lento por el caudal que va hacia Mar del Plata y Partido de la Costa. La mayoría está eligiendo Partido de la Costa más que Mar del Plata, porque pasan 700, 800 vehículos en el peaje de Maipú y 1.200 en el de la huella de la 11. Hay buena información, Diego, respecto a que la 11 se puede utilizar tanto como la autovía normal por la que vamos a Mar del Plata. Hay buena información al respecto, la gente lo sabe, porque ahora tenemos entonces muchas vías de viaje hacia Mar del Plata y sin embargo el tránsito se hace igual muy pesado. Víctor Hugo, es una obra de infraestructura vial enorme la que se ha llevado a cabo en los últimos años. ¿Dónde empieza la 11? Es decir, el que en va La Plata, en La Plata. Pero atención, el tramo que va desde La Plata pasando por Punta Indio, Verónica, todas esas localidades, todavía es ruta simple. ¿Sabes cómo vuelve a vivir esa zona? Qué interesante, porque es una zona que
fue sustituida en el tiempo por la ruta que nos lleva ahora habitualmente a Mar del Plata, por la 2. En cambio, la 11, con poblaciones muy importantes, Punta Indio, había lugares donde parecía que estaban abandonadas las ciudades. Esto marca una recuperación excepcional. Víctor Hugo, hacemos la aclaración, la salvedad, que todavía en la zona de Punta Indio es ruta simple. Es autovía desde Conesa. Ah, bien. Desde General Ya me había Conesa. entusiasmado yo. No. Demasiado. No, demasiado. Bien, hay que frenar a veces. Hay que frenar. Para un poco. Para un poco, Víctor Hugo. Para un poco. Bueno, Pon para el un freno poco, de mano. Para un poco le dicen a miles de autos en estos momentos que van por la ruta 2. ¿Algo más, Diego? De todas formas, Víctor Hugo, déjame destacar este tema de la obra, porque la mayoría de los veraneantes pasan por el tramo que ahora es autovía. Es decir, desde la 63, desde Conesa hasta Mar de Ajó, tenés 2 carriles por lado. Es muy importante, da seguridad vial, evita los choques de frente. Es como la autovía 2 o como la Panamericana. La Panamericana es autopista, es distinto porque autopista... Vías mortales que ahora solamente por accidente de verdad, en lo que uno dice cuando se trata de un accidente, puede ocurrir algo. Antes era un incidente más de la vida de esa ruta. Exactamente, es un tema para festejar que se ha concluido este tramo tan importante en la interbalnearia 11 que ahora es autovía. Gracias, Diego. Estábamos hablando de un fin de semana excepcional. ¿El previaje ya está ayudando, Estefi? Sí, está ayudando, no para este fin de semana, Víctor Hugo, porque el previaje recién va a estar habilitado, o en realidad la edición de este año del previaje es para los viajes a partir de enero. Es decir, los que este fin de semana estén usando algo del previaje son los que lo sacaron el año pasado, hicieron todo el trámite el año pasado. ¿Qué es lo que sí está empezando a suceder? Es que todas las compras que se están haciendo para viajar a partir de enero tiene un aumento del 70% respecto del año anterior. Y ahí la verdad es que es una buena noticia. De hecho, le agrego un dato, Víctor Hugo, que es que hay un 90% de ocupación de reservas para la costa atlántica de este próximo fin de semana largo, y esto un poco explica la cantidad de vehículos que estamos viendo que están circulando por la ruta. Más adelante vamos a hablar del salario familiar, pero Sí. demos un adelanto. Un adelanto es que el gobierno anunció un complemento para el salario familiar, prácticamente lo duplica, de 5.000 pesos pasa a un poco más de 10.000 pesos, llega a 2 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Con qué se anticipa el doctor Darío Villarroel? Había una canción que decía, Laura no está, Laura no fue. Macri no está, Macri no fue. Hoy no se presentó a declarar, el juez fijó una nueva fecha para el 20 de octubre. Algo raro, ningún abogado defensor de Mauricio Macri presentó escrito alguno en los tribunales. El juez tomó que ayer se lo notificó finalmente en el domicilio que nosotros teníamos y le fijó esa fecha. En un ratito le cuento qué pasa si no va el 20, qué pasa si el 20 está en la Argentina y no quiere ir, qué pasa si el 20 está en Estados Unidos y no vuelve. Ya los abogados querellantes piden que si esto ocurre lo declaren rebelde, con causa sería, ¿no? El saludo ahora para Lautaro Maislin. Víctor Hugo, muy buenas tardes para todos. Horacio Rodríguez Larreta dijo, estamos cerca de sacarle el quórum a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a repasar también las declaraciones de Vidal del día que dijo que van por la presidencia de la Cámara de Diputados, y una perlita de archivo, Víctor Hugo, el día que Emilio Monzó en diciembre del 2015 le agradeció al Frente para la Victoria por haberlo votado, siendo la primera minoría para que pueda presidir la Cámara de Diputados. Quiero mostrarles algo que tiene que ver con el presidente de la República, Alberto Fernández. En estos momentos va con Máximo Kirchner, va con Guado de Pedro, entre los que podemos reconocer de inmediato. ¿Cómo la Cámara no está tan peleada con Alberto Fernández? Es una cosa tan absurda todo lo que tenemos que consumir en materia de información. El acto de Alberto en Nueva Chicago, dice el Zócalo, y esto va a tener seguro cobertura también periodística por parte de nuestro programa. Un dato, el martes estuvieron reunidos varias horas el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mucha tranquilidad evaluando lo que viene en las elecciones del 14 de noviembre. Vamos otra vez al tránsito con Diego Fernández, con Rafael que nos está informando. Tenemos imágenes de... Estas son imágenes. Este es el dron de C5N, un lujo que nos podemos permitir ahora, Diego.
Víctor Hugo, estamos sobrevolando la autopista La Plata-Buenos Aires con el dron de C5N, lindísimo atardecer con una temperatura más que agradable, con buenas condiciones de visibilidad, pero allí vemos sumamente cargada la mano de la autopista La Plata-Buenos Aires en el peaje troncal de Hudson o Hudson hacia Autovía 2. Fíjate, Víctor Hugo, pasas 200 metros del peaje y ya se detiene la marcha, porque están los que siguen derecho por la autopista hacia la capital de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, y los que allí a pocos metros doblan hacia la derecha para empalmar con el ramal Gutiérrez que te saca bordeando el Parque Pereira Iraola y esos arcos, esa especie de estructura de castillos tan pintorescos del Parque Pereira hacia la Autovía 2, la Fangio, hacia Mar del Plata y Partido de la Costa, marcha sumamente lenta. La mayoría, fíjate Víctor Hugo, que se tira hacia los carriles de la derecha porque están aguardando su turno para empalmar con el ramal Gutiérrez sentido hacia Mar del Plata y Partido de la Costa. Pero como decimos esto, Víctor Hugo, fíjate también los autos que se adelantan indiscriminadamente por la banquina. Una irresponsabilidad total. Sí, son los que más tendrían que ser castigados, porque si pasa cualquier cosa, en un accidente de esa naturaleza, no hay ambulancia que pueda pasar por ese lugar. Es una inconsciencia que solo se da de verdad, que yo conozco, he hecho ruta, gracias a mi profesión, por todo el mundo. Esto es algo excepcional, esto no se da en otras partes. Y ya ha habido accidentes de gente que iba por la banquina, ¿correcto? Correcto, doctor. Banquina para detención en caso de emergencia. Se te descompuso el auto, levantó temperatura. Mirá lo que es excelente imagen del dron de C5N, disculpe. Cambio de tema, empalme, ahora estamos viendo en detalle el empalme de la autopista La Plata-Buenos Aires, troncal principal hacia La Plata y hacia la derecha, el brazo que se abre empalma con el ramal Gutiérrez. Ya es el ramal Gutiérrez. Quiere decir que la gente que va hacia la derecha está yendo para la costa. Para Mar del Plata, Partido de la Costa, Víctor Hugo, lo que decíamos, entre el kilómetro 30 y el kilómetro 32, la marcha a no más de 10, 15 kilómetros por hora. Más modestamente, los otros vuelven a sus hogares después de un día de trabajo en la ciudad de La Plata, pero impresiona, ¿eh? Esta es una imagen clarísima, gracias Diego, porque uno no la podría describir, ahí tiene un mapa metro por metro del país en la cabeza, Diego, es impresionante. Y ahora aquí abajo a la izquierda tenemos una imagen ciudadana. Exactamente, citadina, la 9 de julio, con el móvil de C5N a cargo del Rafa, allí 9 de julio, y muchos que salen por la avenida 9 de julio, suben en Constitución a la 25 de mayo, empalman a la altura de la Usina del Arte con la autopista La Plata-Buenos Aires en La Boca, peaje de Dock Sud y varios kilómetros más hacia el sur, el peaje de Hudson, donde estamos mostrándote en detalle con el dron de C5N la marcha tan lenta, el éxodo masivo. Después de tantos meses, la gente vuelve a descansar, a pasar unos días en Mar del Plata y Partido de la Costa. Y un dato, ¿por qué puede ir la gente? Hay muy buenos datos hoy. Hoy 1086 casos, bajísimos, 37 fallecidos nada más. Camas UTI bajamos de 1977 y atención, hubo más de 55.000 testeos y solamente 1086 casos. Estamos hablando de una positividad menos del 2%. Tiene que ver con la vacunación, tiene que ver con las normas que se cumplieron y por eso hoy la gente puede ir tranquilamente a tomarse unos días de vacaciones. 90% de reservas hechas en la ciudad de Mar del Plata. Todo esto que nos ha contado brillantemente este gran profesional que es nuestro amigo Diego Fernández tiene que ver con una situación en la que el humor ha cambiado. Me parece que también algo en el bolsillo, porque algo tenés que llevar para poder pasar el fin de semana largo. Yo no sé cuán rápidamente tienen efecto las medidas económicas que se adoptan. Me parece que no es de un día para el otro y que posiblemente todavía no tenga una explicación esto que no sea la de la situación económica general. Pero es formidable ver que tantas personas pueden darse este gusto del fin de semana largo, Estefi. Sí, sobre todo pensando en la cantidad de tiempo que estuvimos casi encerrados, porque una cosa fue el año pasado,
en la temporada del año pasado, que fue una muy buena temporada, pero que sabíamos que había venido un rebrote bastante importante a fin de año y que hacia adelante vino también después de eso una segunda ola. Acá, en este momento, estamos con los casos a la baja, con el esquema de vacunación ya casi completo en gran parte de la población y entonces, claro, hay un nivel de relajación bastante más grande, sumado, por supuesto, a las medidas económicas, que la vacunación, lo dijo el gobierno desde el primer momento, era una parte del programa económico. Y otro que sigue de vacaciones, pero ya son muy largas, es Mauricio Macri. Y no está en la costa, está en Miami. Ahí lo ve usted, también estuvo compartiendo una cena en un restaurante muy caro, Cipriani, con Duhovne, ¿se acuerda del de la Choco Arroz? Y de alguna manera acá en la Argentina está siendo citado a prestar declaración indagatoria en una causita, espionaje a familiares de víctimas de la tragedia de Lara San Juan. Bueno, Macri hoy no fue, el juez Martín Baba llegó temprano, sabía que anoche la señora de Macri, la señora Guada, había recibido la notificación en la calle José de Paz y Ituzaingó, partido de San Isidro. No decimos el número porque no, pero eso llegó y el juez dijo, si le llegó anoche, obviamente no tiene tiempo para llegar hoy. Mínimamente se requieren 24 horas. ¿Qué hizo el juez? Tomó esa notificación, dice, atento a que ha sido notificado y he tomado conocimiento que se encuentra en el exterior, fijo una nueva fecha para el día 20 de octubre a las 10 de la mañana. Yo le contaba qué puede pasar. Ya las querellas piden que lo declaren rebelde, porque él la primera vez no vino, pero nobleza obliga, jurídicamente corresponde, que puedan pedir una prórroga y hasta 2 prórrogas, porque obviamente Macri tiene el derecho, como cualquier otro ciudadano, de decir, no puedo ir por alguna razón. En este caso está fuera. Ahora, que es el expresidente, que tiene que ver con alguna maniobra que quiera hacer dilatoria, es harina de otro costal. En realidad, cualquier persona que es citada puede pedir prórroga. Pero ¿qué pasa si a la segunda prórroga no vas? La tercera ya es bajo apercibimiento de, si no estás en la Argentina, pedir tu captura nacional e internacional a Interpol y declararte rebelde. Si estás en la Argentina, tenés que venir. Y si no venís, va una comisión policial, te busca y te trae al juzgado. Después declarás y te vas. Lo que me llama la atención, Víctor Hugo, y te lo digo, que el doctor Pablo Lanussi, que es un profesional del derecho, no se haya presentado con un escrito para decir, mire, pongo a disposición del tribunal a Mauricio Macri y explico lo que está pasando. A veces cuando el abogado pierde la capacidad técnica de discernir que está cumpliendo con su profesión y no, que está haciendo pro al máximo, es terrible. Están dispuestos a no respetar al juez. Lo que ha dicho Lanussi del juez es demostrativo de que él tampoco, igual que La Nación más Macri, como lo decimos, y Clarín, no están dispuestos a considerar al juez Baba. Pero el juez Baba se considera muy bien por lo que vemos y está haciendo, desde el punto de vista jurídico, las cosas muy bien. Clarísimo. Al señor lo citaron ayer, entonces, bueno, puede esperar hasta el 20 de octubre. Cuidado, Lauti, porque estamos hablando del profe Macri, ¿eh? Sí, Víctor Hugo, y ayer Axel Kicillof habló en el programa de Iván Jadrowski, Hagan Algo, y nuestra compañera Estefanía Pozo le preguntó por las clases que va a dictar el expresidente Mauricio Macri, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires contestó lo siguiente. Hoy se conoció que el expresidente Mauricio Macri fue invitado a Estados Unidos a dar clases de economía. ¿Qué pensás? Y sobre todo, ¿qué pensás que hay detrás de esa invitación? No, estoy un poco atónito. No lo tenía Macri enseñando economía, pero además yo observé que en su libro, ese libro que publicó, dijo que durante el momento en el que le tocó gobernar, la economía la tercerizó en los funcionarios del área, que de hecho él le decía, no se endeuden tanto, no hagan tal cosa, pero no le hacían caso, o seguían su propio programa. Se ve que ahora se dedica, se ha vuelto especialista. No lo sé, la verdad que no lo sé, además eso coincide con determinadas cuestiones judiciales. Jurídicas, también, más que policiales jurídicas, ¿no, Darío? Puede dar clases de evasión, contrabando, 1 y 2, nombrar jueces ocupas en una cámara, 2, si me falta uno, va a la corte por decreto. Hay un montón de bolillas. Yo hoy estaba repasando el derecho penal y qué bolillas tenemos, y Mauricio Macri lo puede hacer, pero como protagonista de los hechos, ¿no?
Hay una parte más en la respuesta que me pareció una parte divertida también, que es que dijo, yo no las tomaría las clases. Lo que estoy seguro es que no tomaría las clases de Macri de Economía. Sí, recordaba, Víctor Hugo, también lo que habías dicho vos el día que él echó la culpa a sus ministros. Dijo, yo no quería seguir tomando deuda, les decía, si seguimos así nos vamos a ir a la mierda. Estas son las palabras que usó el expresidente Mauricio Macri, pero cumplió el sueño, o va a cumplir el sueño Mauricio Macri, porque fuimos al archivo y vimos una entrevista que le dio a Clarín, que curiosamente no aparece en las redes del grupo Clarín, y dijo que tenía el sueño de dictar clases. Lo escuchamos. ¿Qué harías de tu vida, Mauricio, si se acabara la política? Qué buena pregunta. Y me gustaría enseñar, volver a enseñar en la facultad. ¿Y dar clases de qué? ¿Qué sé yo? De lo que pueda, de lo que me acepten. Es insólito. Le quieren enseñar a la universidad y le preguntan qué. ¿Clases de qué? De lo que me acepten. De lo que me acepten, es verdad, es lo que dice Steffi. Y sabemos que Juntos por el Cambio no quieren mucho a la Argentina. Recuerdo que alguna vez Diego Capusotto dijo que el macrismo se cree dueño de un país que detesta. Y habló Oscar Aguad, le preguntaron por la poca importancia de esta universidad donde va a estar el expresidente Mauricio Macri, y dijo lo siguiente. Está dando en la Universidad de Florida, tampoco que está en Washington frente a grandes funcionarios del gobierno norteamericano, digo, está en una facultad de los Estados Unidos. Pero que usted cree que las universidades en Estados Unidos son como las que tenemos acá. ¿Sabe lo que es hablar en una universidad, en cualquier universidad de Estados Unidos? Él creerá que son todas igual, todas del mismo nivel. Hay miles de universidades de los Estados Unidos que están por debajo seguramente de la UBA. Ha sido premiada la UBA hace poquito como una de las mejores universidades de América Latina. Pero qué disparate. Aguad es una persona que comete estos exabruptos de una manera deliberada para que hablen de él, o realmente es bruto. Yo creo que te garantiza 1 o 2 exabruptos por cada entrevista. Faltaba que le pongan el himno de Estados Unidos, básicamente. Estaba muy contento con lo que va a hacer el expresidente Mauricio Macri, y vale repetir lo que decía Capusotto, se creen dueños de un país que detestan. Por suerte, además, también acá la educación es pública, gratuita, y muchas personas, gracias a la ampliación que se hizo en la inversión pública en la infraestructura, gracias a las universidades del conurbano, hay muchas personas que pueden ir a la universidad. Yo le diría a Oscar Aguad, por suerte, ¿no? Hay mucha más gente que puede entrar a la universidad en relación a lo que sucede en Estados Unidos. ¿Darán certificados cuando Macri, a la gente que vaya? Acá me dicen que el certificado dice Clarín Dior. No, a ver, eso es un chiste. ¿Cómo es eso? A ver. Certificado Clarín Dior, no, está cargando una broma. Ah. Podría ser. Todo puede ser, hoy día. Hay una noticia, después la vamos a poner en pantalla, de La Nación, diciendo la Argentina no va a comprar tal vacuna, y cuando vas a la noticia es que los que tienen para vender la vacuna ahora no tienen ninguna. Entonces la Argentina efectivamente no va a comprar. No hay más. Pasan cosas verdaderamente increíbles. Voy a arreglar un poquito la corbata. A ver, así no, para el otro lado. Steffi. Después lo ayuda a arreglarse la corbata, Víctor Hugo. Vamos a hablar de un tema que preocupa a nivel global, que en la Argentina, por supuesto, que también nos afecta, que tiene que ver con la inflación de alimentos. Se conoció, y le voy a pedir a Fede Ferro, nuestro productor, que vaya poniendo en pantalla algunos de los índices de la FAO, la Federación de Alimentos de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre cuánto aumentaron los alimentos en septiembre. En la última década no habían aumentado tanto como en septiembre pasado. ¿Por qué es importante esto? Y ahí lo vamos a ver. No, esta placa no, Fede. Esta tampoco, no importa. Sí, les voy a repasar cuáles son los Pero sigan índices. probando. Sí, les voy a repasar cuáles son los índices que, como para que tengamos una referencia. El aceite a nivel global aumentó 60% entre septiembre de este año y el del año pasado. 60% el aceite. En un año. En el mundo. ¿Cómo no va a aumentar los alimentos en el mundo, si la Argentina, famosa porque le puede dar de comer a 400 millones de personas, todos los días tenemos aumento de los alimentos? Es una cosa increíble lo que pasa en la Argentina. Que suceda en el mundo, hay lugares donde no pueden
plantar lo que se planta en la Argentina, etcétera. Bueno, vamos a esos datos. Ahí está, mira, en septiembre subió 1,2% los alimentos respecto de agosto y 32,8% interanual, es decir, cuando lo comparamos en septiembre de 2021 versus 2020. ¿Por qué? Porque hay menos oferta y más demanda. Esta es la clave. Además tenemos que tener en cuenta que también está subiendo, por ejemplo, el combustible. Eso también afecta a lo que salen los alimentos. En Argentina se aceleró de nuevo la inflación de alimentos. Todas las consultoras hablan de que esto se notó sensiblemente y además el IPC en general, la inflación, que la vamos a conocer en unos días nada más, está cercana al 3%. Incluso lo admitió el propio ministro Martín Guzmán. Veamos ahora justamente esto que les iba diciendo, cuánto aumentaron según los rubros que mide la FAO. Los aceites 60% a nivel global en el último año, azúcar 53,5%. ¿Por qué son dos importantes, sobre todo estos dos? Porque suelen ser insumos que usa toda la industria alimentaria. El azúcar es un insumo difundido, por ejemplo, entonces si tenés mucha suba en el azúcar, hay muchos otros alimentos que también suben a la par. Cereales 27,3%, carne 26,3%. Y el último es lácteos, 15,2%, esto en el último año. ¿Por qué nos interesa a la Argentina mirar la inflación de alimentos a nivel global? Por dos motivos. Primero, porque de alguna manera todo lo que sucede afuera va a impactar en la Argentina. Y segundo, porque la Argentina tiene un problema estructural de inflación y en particular con la cuestión de alimentos, teniendo en cuenta que es uno de los principales rubros de la canasta básica total que define la pobreza y sin dudas también tiene que ver con la indigencia. Ahora, esto que estuvo pasando a nivel global fue también una advertencia que dio esta misma semana Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, y lo dijo de esta manera, no sé si tenemos el destacado, pero habló de la incertidumbre que genera en las perspectivas globales el tema de la inflación. Es uno de los temas que está mirando con más detenimiento el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales. Vamos a volver a Macri, no es culpa nuestra, no es que nos importe tanto hablar de Macri, pero es inevitable. Macri que no viene, Macri que no declara, Macri que insulta, Macri que es denunciado por su hermano como mafioso, el hermano que no solo denuncia a Macri, sino a toda la familia. Hoy hay un hilo de tweets de Mariano Macri que viene a desnudar a toda la familia Macri. Es una cosa perturbadora lo que sucede. Y no hay más remedio, Darío, que hacer mención a estos temas. Escandalosa situación porque salió a hablar Mariano Macri, porque salió mencionado en los Panama Papers y su continuación. Y aparentemente habría sido beneficiario de mucho dinero respecto de las cuentas que había offshore. Bueno, él dice que en realidad no es plata de él, porque él cuando salió esas cuentas no estaba realmente como titular de las mismas. Ahí lo leemos, si me ayudás, porque yo no veo. La aparición de mi nombre en los Pandora Papers me obliga a realizar ciertas aclaraciones. Ser titular de una sociedad en otro país no implica por sí mismo cometer una irregularidad, ya que lo relevante es para qué fines se la utiliza. ¿Y para qué fines se la utiliza Mariano Macri? No lo dice. Y ahí está el delito, está claro. Con el objetivo de emprender una actividad comercial por mi cuenta en la Argentina o en el exterior, necesitaba una estructura societaria propia. Una vez más, esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del management que conduce la empresa familiar. Se beneficiaba con esa plata que nunca le llegó, pero se beneficiaba. Así que la sociedad TNB Investment Limited nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo, ni tampoco se integró su capital. No le di utilidad alguna. ¿Pero por qué la abrió si no le dio utilidad alguna, señor Mariano? Dale. Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde, porque mi hermano mayor, es decir, Mauricio Macri, mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales. Va uno más, ¿eh? Sí, y dice, su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente la mía. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio. Llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo. Bueno, esto tiene que ver con una pelea que va a continuar durante mucho tiempo. ¿Y qué cosa? ¿No estaba pensando que en esas clases que va a dar, a lo mejor hay una bolilla que dice, así es mi familia, ¿no? Y que cuenta estas relaciones de poder económico, porque le echan la culpa a Mauricio, pero la verdad, esto viene de Franco para abajo y el dinero está.
hay mucha plata, se enojan porque uno se queda con un poco, otro con otro poco, pero el dinero mal habido está en todas esas cuentas que tiene la familia Macri. Sí, todos ganan en los últimos tiempos también, por lo menos Gianfranco seguro, no sé, Mariano Macri, con los negociados que hizo con parques eólicos y con los peajes, etcétera. Eso era dinero todo para la familia, sería raro que haya quedado fuera Mariano Macri. Vamos a volver al Lauti. Sí, Víctor Hugo, ayer volvió a sesionar el Senado de manera presencial. El senador Mayán saludó a Esteban Bullrich. Cristina Kirchner encabezó un aplauso muy emotivo y estas son las imágenes. Me alegra mucho verlo a Bullrich acá con nosotros. Realmente está pasando un momento duro, pero evidentemente tiene fuerza de espíritu, por eso está acá con nosotros. Así que me alegra mucho verlo, realmente. Y bueno, nosotros... Bueno, recordemos que Esteban Bullrich tiene ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica, y la expresidenta en algún momento se comunicó con él para hablar del tema, y Esteban Bullrich, en una entrevista que le dio a María O'Donnell y a Ernesto Tenenbaum, dijo lo siguiente. Cristina Kirchner, que contra quien competiste en Provincia de Buenos Aires, puso un tuit muy conmovido después de leer. ¿Te llamó? No, me emocioné hablando con ella. ¿Te emocionaste? Hablamos de la fe, lo importante que es la fe para alcanzar estos momentos. Así lo recordaba Esteban Bullrich, ese llamado que recibió de Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, ahí lo veíamos contar que se emocionó mucho cuando la presidenta del Senado lo llamó para ver cómo estaba. No, veo la cara de Víctor Hugo y dice que bueno, la grieta se achica, hoy veía muchos periodistas emocionados por esto, ¿no? Pero está bien que así sea, pero me parece que hay muchas otras cuestiones en las cuales no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Digo. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con ustedes. Vamos a tener una visita muy especial. Vamos a hablar del previaje. El ministro Lamens estará con nosotros. Muy bien, está el ministro Lamens ya. Enseguida vamos a estar conversando con él. Es muy interesante lo que ha sucedido con el previaje. Se ha superado, Steffi, en un 70%, me parece, lo que ya había sido exitoso el año pasado. Sí, se está acelerando muchísimo la venta. Hay muchas... Recordemos cómo funciona el previaje. Hay que fijarse primero que en la web de previaje que los prestadores estén dados de alta efectivamente, allí hacer la compra y los comprobantes que le otorga este prestador, ya sea por alojamiento o por pasajes, se suben de nuevo a la web y eso se vuelve de forma de acreditación o en una tarjeta de crédito precargada o en una billetera virtual para poder usar en gastronomía o cualquier otro rubro relacionado al turismo. Puede ser cines, teatros, excursiones, todo lo que sea que se quiera consumir en el lugar de destino. Enseguida el ministro Matías Lamens, ahora el Garrahan. ¿Qué novedades tenemos allí? ¿Cuál es la información? Desde el hospital Garrahan afirman que vacunar a niños podría evitar 15.000 muertes. Esto lo dijo el jefe del Servicio de Epidemiología e Infectología, Rosa Bolognase, la jefa. Se basó en datos obtenidos por un programa computacional de simulación de casos desarrollado por investigadores del CONICET que estimó el posible impacto de la vacunación pediátrica en un escenario de circulación comunitaria de la variante Delta en la República Argentina. Parece mentira que hace 3 o 4 días teníamos que luchar para que efectivamente la vacuna pediátrica pudiera funcionar y que haya sido la Asociación de Pediatría la que salió mal al cruce para alentar el comportamiento siempre mafioso de determinados medios de comunicación como Clarín, da todavía muchísimo más pena el daño que hicieron. Hay gente que se informa de esto en este momento, pero hay mucha gente que se informó con la tergiversación que se hizo por las dudas que se animó a plantear la Asociación de Pediatría, una vergüenza, porque tan solo no se sentían debidamente informados y con eso pusieron en la tapa de Clarín nada menos que la duda sobre lo que podía suceder con la vacuna. Habló también el ministro de Salud, Quirós, sobre la tercera dosis. Esto está andando bastante mejor cada día.
esto es algo que tampoco hay tanta experiencia, pero lo más probable y lo que mucha gente coincide a nivel internacional es que cuando logremos tener un grado de vacunación significativa, incluso para el otoño próximo, tal vez antes del otoño podamos hacer una dosis de refuerzo. Cuando estemos con la gente vacunada, incluso con una dosis de refuerzo de la vacunación, probablemente este virus ya entre en un formato más de lo que se llama técnicamente endémico, es decir, que ya no haga picos de muchos casos, sino que se transforme en un virus que circule por la comunidad habitualmente, sobre todo circulando por la gente, por los más jóvenes que van naciendo y creciendo, que aún no están vacunados, pero ya con una significancia clínica muy inferior o de bajo impacto. Es muy probable que eso es lo que ocurra. El resultado, la respuesta es magnífica, lo que estaba diciendo hace un ratito Darío Villaurruel, que es una de las explicaciones de este fin de semana explosivo que tenemos en la República Argentina, con cientos de miles de personas, yo creo que millones, que se van a tomar un descanso. Está el ministro Matías Lamen con nosotros. La pegó, ministro, con el previaje. Hola, Víctor Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo están? La verdad que estamos contentos, muy contentos. Hoy a la mañana en la reunión de gabinete hablaba el presidente también de lo que estaba pasando con el turismo en general y de cómo esta herramienta había sido un impulso, un estímulo tremendo para el turismo interno. Como el año pasado, ya recién la escuchaba Estefanía que contaba cómo el año pasado había ya funcionado bien, pero la verdad que nosotros teníamos la expectativa de duplicar, de triplicar lo que había pasado el año pasado, pero no de que pasara esto que pasó. Nosotros en 3 semanas, Víctor Hugo, vendimos el 70% más de todo lo que se vendió el año pasado. Y hoy llegamos al 1.000.000 de personas. Hay 1.000.000 de personas que ya contrataron el programa, que ya van a viajar a partir de noviembre con previaje. Esto imagínate lo que es para la economía, para las economías regionales, ¿no? ¿De cuánta plata hablamos? 17.000 millones de pesos. 17.000 es un dinero, usted fíjese, ¿no? Es un montón de plata, sí. No tengo ahora en la cabeza una comparación, quizás el ministro la tiene, como para que dimensionemos, no sé, respecto a algún presupuesto. Y no tengo ninguna referencia en la cabeza en este momento. Para que te des una idea, es todo el presupuesto de un ministerio, del Ministerio de Medio Ambiente, supongo. Bueno, ahí está, para tener una equivalencia. La verdad que nosotros estamos muy contentos y además lo que quiero contar, Víctor Hugo, es que hay muchas aristas virtuosas de este programa. El primero es que moviliza mucho ahorro privado, ¿no? Porque la primera compra el turista la hace con sus fondos, con su dinero. Después el Estado Nacional, para expandir la demanda, para estimular el turismo interno, le devuelve el 50%. Le da el 50% para que vuelva a gastar en turismo. Segundo, hace muy eficiente el gasto público porque el Estado Nacional recauda en la primera compra que hace el turista y vuelve a recaudar con la tarjeta que nosotros le damos para que vuelva a gastar. Hay algo más importante que eso, es la gente que no pensaba que iba a poder hacer un viaje haciéndolo. Desde lo humano, eso es más fuerte todavía que los números. Absolutamente, eso ni hablar. Pero digo, en términos de lo que significa presupuestariamente también, hace muy eficiente, te decía, por cada 10 pesos que se gastan en el programa, el Estado Nacional recupera 8. O sea que tiene mucho, y además algo que siempre quiero contar porque me gusta, es que esto, imagínese que Víctor Hugo, que tiene un sistema complejo en términos informáticos, en términos de programación, ¿no? Porque el turista carga la factura, hay que validar esa factura con la FIP, hay que generar ese 50% de crédito, mandarlo al Banco Nación para que el Banco Nación le mande la tarjeta, o sea, tiene una complejidad importante. Quien desarrolló el sistema es la UBA, es la Universidad de Buenos Aires, o sea que es todo el conocimiento público de la educación pública de excelencia puesta al servicio de una política pública. Creo que es un programa que es muy virtuoso desde donde se lo mire y por eso, bueno, además fuimos felicitados por las Naciones Unidas por el programa y hay otros países del mundo. Felicitados por las Naciones Unidas y también por las agencias de viajes, ¿no? Me parece. Es como volver a vivir. Volver a nacer, después claro. de la pandemia. Mire, estuvimos hace 2 semanas en Tucumán, en el Congreso de Agentes de Viaje. Y bueno, lo cuenta el propio sector privado, ¿no? Tuvimos récord de asistentes. Imagínense el clima de euforia que había entre los agentes de viaje. Récord, más de 1.500 asistentes al Congreso, cuando en 2019, un año, estaba hablando ya de niveles pre-pandemia, habían ido 1.100 a Mar del Plata. Es interesante lo que pasa ahora, pero es muy superior a lo del año pasado. No obstante, lo del 2020 fue igual impresionante, ministro, porque estábamos en una época muy dura de la pandemia. No era como ahora que tenemos la sensación de que esto va mejorando claramente. Absolutamente, absolutamente. Y además bueno, acuérdese, Víctor Hugo, que nosotros planteamos este programa en octubre del 2020, cuando era una quimera pensar en tener temporada de verano, en tener vacaciones, y sin embargo al principio arrancó con desconfianza y después terminó siendo una gran inyección de liquidez para el sector, porque el programa... Un minuto, Estefi, antes de que me preguntes. No, estaba pensando, no había vacunas todavía en ese momento. No había vacunas todavía. Claro. No, y tiene una lógica particular el programa que me olvidé decirle, que es muy interesante, que es
sale de la lógica de los subsidios tradicionales, ¿no? El subsidio tradicional que funcionaron bárbaro, ¿no? El ATP, el REPRO, son para ponerle dinero a las empresas para mantener esos puestos de trabajo. Esto lo que hace es poner a las empresas a trabajar. Para crecer, claro. Para trabajar. ¿Qué es lo que piden las empresas? Lo que las pymes, el 98% de las empresas del turismo que generan 1 millón de puestos de trabajo son empresas pymes. La tarjeta, se puede pedir la acreditación en una billetera virtual o en una tarjeta de crédito. Yo soy de las personas que recomiendan la tarjeta de crédito, así se aseguran. Ese crédito que se pone ahí, que se deposita ahí, ¿cómo se puede usar? ¿Cuánto tiempo se puede usar? Esa información que la persona que esté mirando en la casa en este momento y que no entienda demasiado, entienda la dimensión de lo que significa la devolución. Recién lo explicabas vos muy bien y te hago alguna acotación más. Ese crédito se puede usar. Supongamos que vos querés ir con tu pareja a Bariloche y gastás 100.000 pesos y te llega la devolución de los 50.000 pesos cargados en la tarjeta. Con esa tarjeta vos podés o usarla en Bariloche para ir a comer, para comprar chocolates para tus amigos cuando vuelvas, para ir al cine, para ir al teatro en Bariloche, o eventualmente te podés reservar ese crédito y cuando volvés a Buenos Aires usarla en cines, en gastronomía, en los teatros, porque hemos agregado todo el sector de la cultura, que estuvo tan golpeado durante todo este tiempo. Arreglamos con el ministro Tristán Bauer que el sector de la cultura estuviera también contemplado en el programa de previaje, así que eso durante también, todo el año que viene. Durante todo el 2022. O sea, el crédito lo puedes usar hasta diciembre del 2022. Está buena la pregunta, porque quiere decir que todos están en el engranaje del tema de poder gastar el dinero en esos lugares. Sobre todo o en tu lugar de origen, ¿no? Como de vuelta. En tu lugar de origen, vos podés volver a Buenos Aires Claro. y gastarlo en Buenos Aires. Está bueno porque en realidad lo que nosotros apuntamos es a cuidar y a sostener un sector que para nosotros va a ser estratégico. Imagínate que el turismo para nosotros puede ser uno de los grandes puntales del desarrollo económico de la Argentina, porque gran generación de divisas, gran generación de empleo y de recuperación del empleo rápidamente. El turismo, ya me pasaba el otro día con agencias de viaje que me decían, bueno, ya ante la demanda estamos tomando gente. Los hoteles que vuelven a abrir vuelven a tomar gente. Y personal de todo tipo, ¿no? El empleo que tiene que generar la Argentina hoy, desde el más calificado hasta el menos calificado. Argentina necesita recuperar ese empleo rápidamente. Ministro, está todo dicho. Me parece que es algo formidable. Tan solo y con muy breve respuesta. Esta explosión que tenemos ahora, durante este año, ¿tiene que ver con el previaje, una parte por lo menos del previaje del 2020? Hay una parte que seguramente fue para usarse en octubre, noviembre, diciembre de este año, claro. Interesante. Muchas gracias. A ustedes, por favor, es un placer. El ministro Matías Lamens celebrando algo muy, pero muy importante, muy valioso. En lo humano, porque viajar, permitirse un descanso, es el sueño de todos. Me parece que nadie escapa a esa idea. Luego está el aspecto económico y ha sido en una etapa muy dura de pandemia, de enormes dificultades, solventado por este magnífico plan que se llama el previaje. Vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con la columna. Empezamos con un toque internacional y tiene que ver con los 20 años que se cumplen de la invasión a Irak, la guerra con Irak, que es uno de los hechos, quizás desde mi punto de vista, el peor de los episodios que marcan el criterio imperial de los Estados Unidos y la posibilidad de asesinar a mansalva, aún contra la opinión de la propia ONU, a cientos de miles de personas. Algo terrible que sucedió hace 20 años, vamos a recordarlo con este título. La invasión de Afganistán. Estados Unidos padece el fracaso de no imponer ahora la democracia. Bueno, después de padecer los atentados del 2001, la Casa Blanca invadió Afganistán, inició un conflicto bélico que duró 2 décadas, el más largo de las empresas emprendidas por Washington. Pero miren ustedes lo que sucedió. Punto de inflexión es el título porque así se llama una serie de Netflix muy interesante que empieza con la historia de las Torres Gemelas, pero tiene un capítulo, el 4, dedicado a la infamia que significó la guerra con Irak, la manera en que los Estados Unidos se llevaron por delante todos los principios habidos y por haber. Yo creo que en la historia de la humanidad no hay un crimen más deliberado, más absurdo que este, que se registra de esta manera en la película, la serie, Punto de Inflexión, para que ustedes tengan, les damos a probar nada más, una idea de cómo fueron las cosas. En Al-Qaeda. Todo era una inmensa mentira, pero era cuando empezaba a funcionar con todo la derecha,
una derecha internacional que no respetaría ya nunca más nada y que en nombre de la seguridad podía destruir un país como Irak, hacer el gran negocio que significaba quedarse con su petróleo, con los negocios, después de destruirlo, reconstruirlo y volver a ganar con la cuestión inmobiliaria. Yo no conozco en la historia de la humanidad algo tan terrible como lo que Estados Unidos practicó en Irak. Todo lo que ustedes vieron, en algún tramo se demostraba, era mentira. No había armas de ninguna naturaleza en Irak, ni cuchillos de madera para enfrentar al imperio, al poderío de los Estados Unidos. Y lamentablemente hasta el periodismo participaba. El New York Times tomaba nota de lo que quería que se dijera el gobierno norteamericano y lo manifestaba a la población todo lo que tenía, que también era una absoluta falsedad. En nombre de eso fueron y mataron a más de 1 millón de personas. Es una cosa terrible, vale la pena ese punto de inflexión. Es una especie de lección de la historia que no debemos ignorar. Es la mentira más grande que se haya conocido a nivel internacional. Entre nosotros tenemos la de Nisman, pero chiquitita, comparado con lo que significó ir y matar 1 millón de personas en nombre de los negocios de los Estados Unidos. Siempre los negocios y siempre la derecha obstinada, llevándose todo razonamiento y todo humanismo por delante. Miren lo que pasa en Texas ahora. Vamos a esta información. Un juez federal emite orden para bloquear la ley de Texas que prohíbe el aborto desde la 6ª semana de gestación. Así están, así funciona la derecha. Y vamos a lo económico y veamos lo que pasa en Chile con los Pandora Papers. Observen esta información. La oposición chilena impulsa el juicio político contra Piñera a 5 semanas de las elecciones. ¿Qué dice Piñera? Y aquí lo voy a decir en forma muy de fondo. Como presidente de la República, jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés. Y de hecho, el hecho de ser presidente me ha significado perjuicios en lo personal y no beneficios. Tiene todavía el tupé de presentarse como una especie de héroe. Piñera, una vez más nombrado como los Macri, en cuanto gran negociado internacional aparezca. Estamos mirando esa derecha, la que asesinó en Irak, la que va contra el aborto en Texas, la que dice estos disparates para defenderse en el tema de los Pandora Papers, o también esa derecha de Bolsonaro, empeñado en ir contra homosexuales, extranjeros y mujeres. Aquí está la información. Bolsonaro vetó la ley para distribuir gratuitamente toallas íntimas a mujeres pobres. Mire en lo que está el personaje, qué cosa más detestable. Una decisión que publicaron hoy y que según el mandatario, el Ministerio de Economía no tiene presupuesto para llevar adelante la distribución de esas toallas íntimas. Bueno, hemos ido por Chile, por Brasil, detengámonos ahora en Bolivia. Mire esta información que tiene que ver con este golpista. Un video muestra al líder opositor admitiendo un acuerdo para tumbar a Evo Morales. Evo Morales que tuvo como gran aliado para salvar la vida al presidente argentino Alberto Fernández. Son declaraciones del año 2019, donde Luis Fernando Camacho, líder opositor, admite un acuerdo con los militares y la policía para tumbar al entonces presidente Morales. Y después hay que ver a gente de la Argentina, gente de la política de la derecha de la Argentina, diciendo que ni siquiera fue un golpe de Estado lo que había en Bolivia. Veamos a Camacho. Ya tenía 6.000 mineros llenos de dinamita para entrar a sacarlo a Evo Morales. Dice, yo te voy a tumbar a Evo Morales, pero prometeme ser presidente. Yo le dije, ahorita lo primero es que recuperemos la democracia, no, yo te garantizo que lo vamos a tumbar. Bueno, esto es nada más que un modesto panorama de esa derecha de la que el director cinematográfico Almodóvar habla muy bien. El silencio de otros, o de los otros, no me acuerdo bien el título, es una película que Almodóvar produjo sobre los crímenes tardíos del franquismo. Una película excepcional que se vio y que fue exitosa, felizmente, en la ciudad de Buenos Aires en cuanto a la cantidad de gente que la vio. Almodóvar tiene derecho a decir esto de la derecha.
viendo la manifestación que hubo en Chueca hace pocas semanas, mirándolos, asustado realmente. Digo, pero estos chicos tan jóvenes, ¿de dónde les viene a ellos este odio contra los homosexuales, contra o la raza que no sean suyas, o contra los feministas? Es tremendo, no, tremendo. Lo cual significa que tenemos que estar muy atentos. Están creciendo los delitos de odio. Estos delitos, o sea, cosas como las de los neonazis de Chueca, eran impensables hace 20 años o hace 30 años, lo cual significa que hemos ido a peor. Claro. Y hemos ido a peor porque algo nuevo ha aparecido en nuestra sociedad. Esos discursos sin ningún tipo de prejuicios que hace la ultraderecha y que crean un caldo de cultivo donde estos jovencitos con estas tendencias, pues de pronto encuentran que si alguien lo dice, y alguien lo dice de un micrófono y una televisión y es un partido legal, legalizado, ¿por qué no lo van a hacer ellos? Es la tercera fuerza política en el Parlamento. Sí, yo no quiero pensar en ello, yo trato de convencerme de que eso no es cierto. Es un horror esa derecha, pero duele muchísimo la cantidad de jóvenes que se incorporan, porque siempre la derecha está más referida a los sectores con mucho más años que los jóvenes. Pero ahora también, bueno, ya vemos lo que sucede al parecer en la Argentina. Miren ustedes un pequeño tramo de una película que se llama Je suis car, yo soy car, que les hemos recomendado y que también vale muchísimo la pena. No es que yo sea un recomendador de Netflix, más bien que quisiera ver muchísimo menos, pero de vez en cuando aparecen cosas buenas y que son muy instructivas. Y esta película sería bueno que también la vean los jóvenes para ver hacia dónde los arrastran, hacia dónde van en este impulso derechoso que el mundo le transmite a través de los medios de comunicación, y los comportamientos horribles de negar la política, de negar la humanidad, de ir contra los extranjeros, contra los homosexuales, contra todo aquello que podemos imaginar como minorías que son golpeadas, asesinadas, llevadas por delante permanentemente. La tristeza que provoca el mundo, porque de los jóvenes siempre podemos esperar que lo quieran cambiar para mejorarlo, no para convertirlo en el infierno que la película transmite y que se corresponde con muchísimas verdades del mundo entero. Ese mundo que se permite despreciar las vacunas. ¿Desde cuándo ocurre esto? Es una locura de carácter político lo que ha sucedido. Miren ustedes ahora cómo la malaria va a tener un alivio excepcional. La malaria mata 400.000 personas por año. Veamos esto. And the dream of a malaria vaccine has been a long-held but unattainable dream. Today, the RTS malaria vaccine, more than 30 years in the making, changes the course of public health history. Using this vaccine in addition to existing tools to prevent malaria could save tens of thousands of young lives each year. Miren estas imágenes. Miren lo que la vacuna puede aliviar en África. Persona salvada. Vacuna, persona que va a vivir, por lo menos en la relación con la malaria. No solo es un problema de África, por cierto, pero es allí donde más duele. Tenemos una vacuna. Esa vacuna que está llegando a la Argentina como para salvar también al país. Hoy tenemos una manifestación que será inolvidable del año 2021, cuando pensamos que la pandemia se puede estar terminando, de las miles, cientos de miles, quizás millones de personas que van a vivir el fin de semana largo, gracias a la vacuna. Esa vacuna que tuvo resistencia hasta hace pocas horas, cuando se trataba de los niños de la Asociación Pediátrica Argentina, dándole un beneficio de mentira a los medios mafiosos del país que están a favor de la muerte. Bueno, la vacuna es a favor de la vida. También la vacuna de la malaria. Cada vacuna que los científicos han conseguido concretar ha salvado vidas históricamente. Nunca podremos entender esta etapa en la cual el COVID-19 tuvo que luchar contra la imbecilidad de nombrar a la vacuna como algo que no podía traer la solución que finalmente ha llevado al mundo que se pudo vacunar, entre los que está la Argentina con un altísimo porcentaje, entre los que está los Estados Unidos, pero con 70 millones que no se quieren vacunar por las campañas de Fox News, por las campañas políticas, por la cuestión ideológica de los republicanos. La vacuna es vida.
Yo me siento casi manifestando algo de perogrullo al decirlo, pero es necesario, tal como se ha presentado la situación, manifestarse sobre el valor de la vacuna. Cuando hablamos del poder real, estamos hablando del poder que se lleva todo por delante, y relaciono las vacunas con lo que vamos a presentar ahora. El poder de una tapa. Hace 2 días Clarín sacó una tapa en la que decía: hay dudas con respecto a la vacunación de los niños. Esto tomado de algo manifestado por la Asociación Pediátrica Argentina. Ese título en la tapa de Clarín es una invitación a la muerte. Es una lucha en contra de la vida. No se puede creer que lo hayan hecho. Bueno, el poder de esa tapa determinó que haya muchísimas personas, madres, padres, que después no reciben el resto de la información, no tienen el complemento y creen que, como decía algún comunicador desde La Nación Más, desde TN, un comunicador que manifestaba: yo así a mi hijo entonces no lo dejo vacunar. Y eso le llega a cientos de miles de personas que están mirando en ese momento la televisión. Esto es muy, pero muy triste. El poder de las tapas en el análisis, en este caso de Máximo Kirchner. Y el macrismo supo engañar a la sociedad y con la complicidad de los medios. Digamos que el gobierno de Macri, más allá de ser de Mauricio Macri, fue un gobierno que llegó allí por los medios de comunicación. Yo siempre tuve un ejemplo. Hace 2 o 3 semanas el diario Clarín ponía en tapa vamos a elecciones o cerca de las elecciones, estamos con el sueldo más bajo en dólares desde el 2006, no me acuerdo qué fecha era, pero eran unos 13, 14 años. Sí. Imagínate el mismo título en el 2015 que dijera: la Argentina va a elecciones en el 2015 con el salario más alto en dólares de Latinoamérica. Sí, no, una elección que se definió por 600.000 votos. ¿Hubiera ganado Macri? La pregunta queda por lo menos allí, flotando. Pero miren esta tapa de hoy del diario de los Zaguier, la tapa del diario La Nación. El gobierno impulsa un proyecto de intervención estatal en las empresas. Falso. Mentira. Lo dice el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Bueno. La tapa esa del diario, siendo bueno, es un exceso de imaginación, que están hablando de otra cosa distinta de lo que es el proyecto de ley, porque este proyecto no habla nada de injerencia estatal, no habla nada de intervención de nada, de ningún tipo. Se puede mentir, y además cuando usted lee la nota, los 2 empresarios que contestan no leyeron el proyecto. Este proyecto lo único que hace es instalar una figura que es súper conocida en el mundo y muy vieja, que la OIT hace 20 años que viene planteando que se debe instalar, que es armar comités mixtos dentro de la empresa con los mismos delegados que hoy ya están. Esto no aumenta el número de delegados, para discutir las condiciones de higiene y seguridad dentro de la empresa. Trato de entender dónde está la injerencia estatal en esto, y la verdad que no la encuentro. No la hay de ninguna manera, así como se está explicando. El exceso de lobby es otro de los dramas que tenemos hoy día en la Argentina. Siempre estamos a la derecha. Estamos hablando de los empresarios y de los periodistas y sectores de poder mediático que son fieles a esos designios y esos deseos de las empresas, de las corporaciones ganándole al Estado, ese Estado indefenso, porque tal como dijo ayer Clarín, no tiene un solo voto a favor en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, cuando el Estado enfrenta a las corporaciones a nombre del pueblo, representado por lo que el pueblo ha elegido para gobernar, no tiene en la Corte Suprema de Justicia a ninguno de los votos necesarios como para que el pueblo pueda defenderse del enorme poder de las corporaciones. Esto, confesado de la manera que lo hizo por el diario de Mañeto, es uno de los ataques más violentos que hay a lo que es la democracia, porque está claramente diciendo que aquellos que no son elegidos son los que van en contra de lo que el pueblo elige. Es una cosa demencial lo que sucede, pero esto del exceso de lobby tiene que ver con lo que uno de los personajes más siniestros de la política argentina ha manifestado. Estamos hablando de Waldo Wolf. Miren por qué no bajó al recinto a considerar una ley necesaria para la salud de la gente y particularmente de los jóvenes. O la mayoría está de acuerdo. Entonces, ¿cómo puede ser que por a ver que no me gane una ventajita no se apruebe? No, primeramente que Podemos no estar de acuerdo. Yo no creo que sea un tema infantil. Y Podemos no estar de acuerdo. De hecho, hay mucha gente que no está de acuerdo. La democracia es un sistema de equilibrios y representaciones complejas, y seguramente
la mitad del país no está de acuerdo con lo que yo hice y la otra mitad sí está de acuerdo. Yo hice una encuesta ayer en mis redes y el 92% de mis seguidores están de acuerdo. Miren el poder que tienen, las cosas que se animan. Esta economista en La Nación, más Macri, dice que no vamos a quedar sin chocolates. Muchachos, no va a haber chocolate. Los que se quieran ir a Bariloche o a lo que sea, ¿qué vamos a hacer? Digamos, además de que con la ley de etiquetado después no podemos comer alfajores, encima, total, no van a ser de chocolate, ¿qué problema hay? O sea, la digo como es una de las cosas que se importan normalmente porque Argentina no lo produce y va a tener un montón de consecuencias. ¿Es grande el monto? No lo sé. ¿Es importante a nivel macro? Seguramente no, pero todas las empresas y las personas que trabajan en esas empresas que estén vinculadas a cada una de estas cosas que se van a inhibir o que ya están en enormes dificultades, va a ser un problema. Y admito, el problema sin chocolate es grave. Chocolate por la noticia. Es increíble lo que sucede. Ahora va a haber un empresario en TN, en el Templo del Mal, diciendo que si necesitan recursos, que corten los gastos del Ministerio de las Mujeres. No lo puede creer, Refiero ¿verdad? También a legislaciones. Refiero también a legislaciones. Por ejemplo, la del etiquetado frontal. Es una mala legislación. ¿Esta ley los demoniza? Absolutamente. ¿En qué? En que te pone un cartel negro que te dice, según un funcionario alto, nadie sabe en relación de qué, de grasas, azúcares, etcétera. ¿Okay? Espera, porque no vamos a tener tiempo de... Pero es muy importante esto. Muy importante No el protege al etiquetado. consumidor y no demostró que baje la obesidad. Entonces, si te preocupara la obesidad, agarrar el presupuesto, bajar el Ministerio de Género, bajar los gastos estúpidos y dedicarlos a políticas contra la obesidad. ¿Ustedes tienen para contraponer otra etiqueta que Pero, sea por supuesto. más clara o según la mirada de ustedes, Pero- más Pero, informativa por supuesto, y menos pero demonizadora? si no lo tuviera, no santifica lo que está mal. Lo que acabamos de ver es una forma también de macrismo explícito, pero a lo que nos estamos refiriendo ahora es algo todavía más directamente referido a los Macri. Vamos a ver un hilo del hermano del libro Hermano, escrito por Santiago O'Donnell, el hermano querellante, ahora denunciante de Mauricio Macri. Vamos a ver este hilo de tuit de Mariano Macri, que nos viene a hablar de toda la familia. Dice que la aparición de su nombre, los Pandora Papers, lo obligan a hacer ciertas aclaraciones. Sigamos, porque nada de lo que dice Mariano Macri tiene una entidad importante, salvo mostrar lo que son los Macri. Con el objetivo de emprender una actividad comercial, necesitaba una estructura societaria propia y una vez más esa expectativa se frustró por un nuevo incumplimiento de mis hermanos y del management que conduce la empresa familiar. Y dice más todavía Mariano Macri, estamos hablando de los Macri por lo que dicen los Macri, ya ni siquiera necesitamos exigirnos nosotros. Es así que la sociedad tal nunca llegó a tener actividad, ni fue titular de activo o cuenta bancaria de ningún tipo. No le di utilidad alguna. Bueno, como decía el doctor Darío Villarroel, entonces, ¿cuál era la necesidad de tenerla? Lamentablemente debo seguir luchando por lo que me corresponde porque mi hermano mayor mantiene su postura de creer que toda la familia debe estar encolumnada en sus proyectos políticos y personales, de los que ha dicho Mariano Macri, que son proyectos siempre mafiosos. No, en realidad, concreciones mafiosas de su hermano. Su presidencia no hizo más que acrecentar el empeoramiento de la situación de la empresa familiar y particularmente la mía, claro, porque a Mariano no le llegaban los dineros brutales, por ejemplo, que Macri ganaba, Mauricio, a través de los parques eólicos o del peaje. Él quedaba fuera de eso, evidentemente. Nunca acepté ser cómplice de las maniobras que definió Mauricio. Y llevo años peleando por mis derechos y no voy a dejar de hacerlo. ¿Hay algo más de todo esto? Hasta ahí vamos, y yo creo que es suficiente. Macri no se presentó hoy a indagatoria. Veamos la información, tan solo para rubricar por escrito lo que ya sabemos que ha sucedido. Faltó a la indagatoria, vuelven a citarlo para el 20 de octubre. Recién anoche pudo ser notificado. Pablo Lanuse, el abogado de Macri, ya está ejerciendo la defensa. ¿De qué manera? Diciendo que Macri es inocente, tratando de demostrarlo. No, diciendo que el juez es un incompetente. Lo dice de esta manera. A ver, yo ya señalé y lo reitero, el juez es manifiestamente incompetente desde la materia territorial. Se lo ha dicho la Cámara Federal de Capital Federal en una causa conexa en relación al ex titular de la AFI, el señor Gustavo Arribas, en el 30 de diciembre del año pasado, y sin embargo el juez Baba no se ha desprendido de esa investigación contra el señor Gustavo Arribas, lo cual también llama la atención cuando un juez se abraza
con tanto ahínco y no se desprende y no cumple o no cuestiona un pronunciamiento del superior y tiene la situación en un limbo. Así que sí, hay distintas cuestiones que tenemos que, por prudencia, primero conocer la causa. ¿Le parece intempestivo citarlo 13 meses después de realizada la denuncia, en donde la interventora de la AFI no solamente aporta las pruebas, sino que indica quiénes serían los responsables, y uno de ellos resulta ser el expresidente Mauricio Macri? Cuando es un caso de público y notorio que está en la prensa instalado hace tiempo, cuando desde el exterior el presidente se expidió al respecto, cuando el propio Lanuse intervino en redes el mismo viernes, no es intempestiva. La muy valiente y decidida defensora de los familiares de Lara San Juan, Valeria Carreras, respondiendo eso que decía el abogado de Mauricio Macri. Veamos ahora este tuit de Irina, que no tiene que ver con Macri, con Bullrich, pero que seguramente tiene que ver con todo lo que es esa forma de gobernar que hubo en la Argentina hasta el año 2019. Irina Hauser escribe: un juez de Neuquén imputó a Bullrich y llamó a indagatoria a su ex jefe de gabinete, Pablo Nocetti, por un allanamiento ilegal a la comunidad Campo Maripe. También citó a 3 gendarmes. Usaron la misma metodología que en el caso de Santiago Maldonado, que terminó con la muerte de Maldonado. Y ahora van a ver algo que tiene que ver con el peor de los recursos, que es el cinismo, o al menos uno de los más utilizados. Primero, lo que dice Vidal respecto a que si se produce el mismo resultado que tuvimos hace poco en las PASO, si se reitera en noviembre, pues se van a quedar con todo, incluido la presidencia de diputados. Ahora la oportunidad es frenar el quórum en ambas cámaras y tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Eso hace la diferencia. Y ninguna otra fuerza política que no sea Juntos por el Cambio lo puede lograr en el Congreso. Por lo que va a ver usted en minutos nada más, una verdadera perversidad. Escúchelo antes de lo que queremos mostrarle a Rodríguez Larreta. Por eso no participé en la interna en ningún lado del país. Ahora sí estoy apoyando a todas nuestras listas. Es muy importante cada diputado más que podamos lograr. Somos la única fuerza, en serio, que por presencia en el Congreso le podemos decir basta al kirchnerismo. Por eso es que estamos pidiendo el voto a la gente, para decirles basta. Estamos muy cerca de llegar a superar la cantidad de diputados del kirchnerismo en diputados y de sacarle el quórum propio que tiene Cristina Kirchner. La gente no come vidrio, porque le ofrezcan un plan 15 días antes de la elección o porque a otro le regalan una heladera. La gente tiene dignidad, no va a cambiar su voto por eso. No, yo no veo que nadie cambie el voto por una promesa de algo que después no se sabe si se le cumple o porque el día anterior le regalan una bicicleta. Para que usted entienda quién es quién en política, quién tiene un sentido ético, quién tiene moral política y quién no, recuerde esto que acabamos de ver de Vidal y de Larreta. Y ahora vamos a ir a algo que después ampliaremos con Lautaro Maislin, que fue quien encontró este documento tan útil para que podamos entender hasta dónde llegan en su incapacidad de respeto a lo republicano y a lo democrático los sectores que hoy día son de la oposición. Vea a Monzó diciendo esto que pone a Vidal y a Larreta en el verdadero lugar que pueden ocupar. Tremendos hipócritas. Pienso que queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara el señor diputado de la Nación, don Emilio Monzó, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia. Al Frente para la Victoria, la primera consideración que han tenido es que, siendo la primer minoría, han respetado la línea sucesoria del presidente de la Nación, y eso no es un tema menor para los momentos que nos va a tocar transitar los próximos años. A ustedes que no han tenido reparos para votarme en esta presidencia, agradecidos. Gracias, Lautaro, porque en su búsqueda permanente de hechos que a veces son risueños y simpáticos encontró esto que tiene un valor tan profundo. Pocas veces uno puede mostrar con esta claridad, lo vamos a hacer otra vez en un ratito, quién es quién, cómo se comporta cada cual, cómo fue antes, justamente aquellos que son denostados y atacados por el sector mafioso del periodismo de la República Argentina.
y cómo son, qué piensan, qué quieren hacer aquellos que son blindados por ese mismo sector mafioso, lamentablemente, de los medios de comunicación del país. Ahora escúchelo a Santilli decir que no hay espacio para el populismo, porque siempre, si la palabra pueblo está más o menos incluida, a ello parece que los dañara especialmente. Y entonces dice, frente al hecho del etiquetado frontal, que no votaron, que esa era también una medida populista. ¿Usted cree que es una medida populista? Ahora escúchelo a El Colorado, como él se hace llamar. La pregunta es, ¿hay posibilidades de que el cristinismo, que el kirchnerismo, si pierde fuertemente en las elecciones del 14 de noviembre, se radicalice con una mirada de estas características, Santilli? Para mí no hay ningún espacio para el populismo en la Argentina. No va más. Para mí no hay ningún espacio para el populismo en la Argentina. No va más. Si uno lee lo que pasó en las PASO, es la sociedad pidiendo a gritos, ocúpense de nuestros problemas. Dejen de discutir los problemas de la política para discutir los problemas de la gente. Se trata, con todo lo que hemos visto, de jugar en contra de la democracia y la gobernabilidad. Como para casi terminar nuestra columna, le escuchamos decir y le vemos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Claramente están diciendo que si ganan, nos han decidido generar modificaciones que evidentemente van a complicar muchísimo cuestiones básicas de la acción del gobierno. También lo vemos a nivel mediático, han salido 2 notas seguidas en el diario La Nación contra el presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, con una agresividad realmente desmedida. Yo creo que todas esas cosas, esa posición más dura, llamémosla más violenta, más agresiva, yo creo que nosotros tenemos que reaccionar de esta manera sin atender esas provocaciones. Debo terminar la columna con una noticia que duele muchísimo. Ha fallecido Jorge Cosia, un escritor, un político, un humanista, un hombre de los medios de comunicación, una persona valiosísima. En el Salón de los Pasos Perdidos le diremos adiós entre las 14 y las 19 horas de pasado mañana sábado. Los dejamos con una consideración de Jorge Cosia sobre su llegada al peronismo y luego estamos en nuestra mesa de trabajo nuevamente. En mi historia en torno al peronismo, yo diría 2 momentos, un momento emocional y uno más ideológico. El momento emocional fue cuando, en tiempos en que el peronismo estaba proscripto, en mi casa del barrio de Flores, un vecino, supongo que animado por los vinos de la cena, trajo un disco y lo puso. Yo tendría 10 años, 11. Y entonces escuché por primera vez un discurso de Eva Perón. Y sentí que era algo distinto, que fue como revelador. Y por supuesto, por la edad que yo tenía, no se puede pensar en un acercamiento ideológico, aunque esas palabras, el modo de esas palabras, tienen sin duda una connotación ideológica. Primero en C5N, doctor Darío Villarruel. El Tribunal Oral Federal número 8 acaba de resolver sobreseer a Cristina Elizabeth Fernández, a Eduardo Alberto Swain, a Carlos Alberto Zanini, a Oscar Parrilli, a Angelina Marta Esther Abona, a Juan Martín Mena, a Andrés Larroque, Luis Ángel Delía, Jorge Khalil, Fernando Estechi y Héctor Alan Bogado. Esto tiene que ver con una causa que nunca debió existir, la causa del memorándum, la denuncia famosa de Alberto Nisman, que generó durante mucho tiempo tapas en los diarios, detenciones, persecución y la muerte de Héctor Timerman. Héctor Timerman era inocente, lo que dice el tribunal en un fallo de más de 600 carillas en forma contundente, que los planteos de nulidad de todas las defensas se ajustaban a derecho. Es decir, y hay un párrafo especial,
que dejan los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini, que dice que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor del que gozaren estas personas antes del comienzo de la causa. Yo lo reiteraría, Darío, no sé si hay una noticia más importante en los últimos tiempos, no quisiera estar en ese lugarcito llamado conciencia de, por ejemplo, los directivos de la DAIA, que fueron los que empujaron a que esta causa nuevamente se considerara uno de los hechos más aberrantes que ha sobrellevado la República. Este juicio que ahora muere sin llegar a la orilla. Exactamente, es un fallo que obviamente puede ser apelado por la AMIA o por la DAIA como querellantes y tendrá que intervenir obviamente la Cámara de Casación. La AMIA ya ha cambiado al parecer el carácter con respecto a la relación con la DAIA. La que sigue tosuda, impresentable, es la cúpula de la DAIA. Lo bueno, Víctor Hugo, que todo esto lo vimos en público. Usted se acuerda, habló Cristina Fernández de Kirchner y por qué quería también Carlos Zanini que el pueblo se entere de esta persecución en una causa de una denuncia impresentable de Alberto Nisman, que ya todos sabemos que la hizo y después cuando la hizo se tuvo que suicidar. Está claro por qué, y esta es la demostración de que hubo una persecución. Tanto se escribió, tanto se dijo, tantos embargos, tantas detenciones, tantas acusaciones. Claudio Bonadío lamentablemente está muerto, pero Eduardo Tayano, el fiscal, está vivo y tiene que acusar recibo de esto. Martín Irursun también, porque fue camarista. También Mariano Morinsky y Gustavo Hornos, que visitaban a Mauricio Macri para armar este expediente judicial. Cuando usted le pregunten qué es lawfare, esto es lawfare. Sobreseer a Cristina Elizabeth Fernández, da todos los nombres que ya mencionó el doctor Villarruel, cuyas condiciones personales obran en autos por cuanto los hechos por los que fueron requeridos no constituyen delito, debiendo dejar sentado que el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado las personas antes mencionadas, lo cual resulta extensivo al ex canciller Héctor Marcos Timerman. Quisiera hablar con el hermano de Héctor Marcos Timerman, si fuera posible, y quisiera hablar con Delía, hasta quisiera hablar un instante sobre este episodio con la propia vicepresidenta de la Nación. Mucho se ha sufrido. Doctor Villarruel dice la causa de Nisman. En realidad, la causa de Nisman había terminado. Ya estaba fuera de toda consideración. Y ahí viene lo perverso. Los personajes mencionados por el doctor Villarruel, como Irursun, como Borinsky, como Hornos y la cúpula de la DAIA, pusieron en marcha otra vez esta denuncia tan solo para ir contra esta mujer. Y durante 4 años duró, más 5 años, nos tuvieron a todos a los altos con una infamia. Tiene que hacerse cargo la cúpula de la DAIA y tener el decoro y la vergüenza de no presentar una apelación. Han perdido y perdieron frente a la verdad y perdieron frente a lo que ha sido una demostración por fin de justicia, porque el fallo es rotundo, Darío. Sí, y también habla en un punto... 3-0. 3-0, unánime, porque había una discusión, podía haber sido 2-1, pero fue 3-0. Repito, los jueces Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini. ¿Por qué los digo? Porque estos jueces mañana van a estar en la tapa de Clarín y La Nación y les van a pegar. Tuvieron lo que hay que tener. Vio que Raúl Zaffaroni dice, si no tenés lo que tenés que tener, dejá de ser juez. Estos 3 jueces, más allá de todas las presiones que tuvieron, resolvieron lo que tenían que resolver. Quería decirte, amigo Ferro, que también se deja sin efecto las medidas cautelares de carácter patrimonial. Todas estas personas estaban inhibidas, embargadas, no podían vender, no podían comprar durante 5 años por una causa armada por el señor Alberto Nisman y que después le dieron vida cuando él estaba muerto. El amigo Ferro, el que mencionaste, Federico. Exacto. Pedirle la pausa, vos. Ferro, querido, la pausa porque tengo mucho más.
Minutos finales de la hora, va a ser impresionante, atrapante el programa de Gustavo Silvestre, Minuto 1, a partir de esta que es la información más importante de la tarde, y repetimos en 2 líneas con el doctor Darío Villarroel. Tribunal Oral Federal número 8, todo el día deliberando. Hoy, por 3-0, resolvieron sobreseer a Cristina Fernández de Kirchner, a Carlos Zanini y también a Héctor Timerman, que lamentablemente falleció y Claudio Bonadío lo llevó a declarar en situaciones deplorables y él quería defenderse. No pudo, pero la justicia le dio la razón. Por eso llamamos a Javier Timerman. Javier, un abrazo. Me imagino que hoy es un día, este momento de alivio muy especial. La verdad que estoy muy emocionado. Mirá que, Víctor Hugo, en mi vida me ha tocado vivir momentos difíciles, alegres, la detención de mi padre, la liberación de mi padre. Creo que nada se compara con este momento, porque uno vio sufrir tanto a una persona, a un ser querido, tan angustiado, tan desesperado por mostrar su inocencia en momentos tan críticos para su salud, y cuando le tocó decidir entre su salud y la justicia y presentarse, y prácticamente decidió dejar su vida, pero prefirió que la gente sepa la verdad y declarar su verdad, y que se reconozca que lo que él hizo lo hizo por la patria y también para esclarecer este terrible atentado. Esto se cuenta de una charla más amplia por todo lo que la familia Timerman ha padecido de una manera tan injusta. El recuerdo de Héctor hoy nos entibia el alma como nunca, Javier, así que saludamos a toda la familia de una manera muy especial, con un profundo abrazo. Gracias por este momentito de estar acompañándonos. No, gracias a vos, Víctor Hugo, y gracias por todo lo que hiciste para ayudar a esclarecer esta causa y por la memoria de Héctor. Un fuerte abrazo. Javier Timerman, a propósito del fallo que reiteramos con el doctor Villarroel y que tiene que ver también con Héctor Timerman, por eso acabamos de hablar con Javier. Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner, a Carlos Zanini por inexistencia de delito. Es decir, que la denuncia de Nisman no era nada, ya había terminado, la reabrieron con una maniobra donde tuvieron que ver jueces, la política, camaristas, y ahora el Tribunal Oral 8 dice, se acabó la historia. 600 carillas de definiciones que tienen que ver con que aquí no hubo ningún delito de encubrimiento. ¿Dónde pueden apelar? Pueden apelar a la Cámara de Casación Federal. Ahí habrá un problema, porque esa es la Cámara de Mariano Borinsky. Es la Cámara de Clarín. ¿Qué hará Mariano Borinsky después de todo lo que pasó? Tendrá que excusarse, obviamente, y la Cámara se formará con otros camaristas. Atención, que es muy difícil que abran el recurso y que cambien esta historia después de tanto tiempo de debate. Está con nosotros el ministro Culfas. Ministro, llegó en un día muy especial, como verá. Muchas gracias. Un gusto, Víctor por acompañarnos. Estefanía. Primera pregunta, ministro, ¿cómo le va? Hoy hubo reunión de gabinete presidida por justamente el presidente Alberto Fernández. ¿De qué temas se hablaron y sobre todo qué preocupaciones económicas, me imagino, llevó allí el presidente? Bueno, básicamente la reunión de gabinete fue una reunión para repasar los principales temas que están en carpeta de gestión y sobre todo también para reforzar esto que tiene que ver el rumbo económico, la comunicación de ese rumbo. Está claro que estamos en un momento donde la economía está creciendo, se está recuperando, y también es cierto que después de una crisis tan profunda que hemos vivido, tanto la que nos tocó al comienzo de la gestión, en la salida del gobierno de Macri, como la pandemia, bueno, ese crecimiento todavía no llega a toda la sociedad. Por eso es reforzar las medidas para, primero, marcar el rumbo, ¿no? Que este es el camino, es la producción, el trabajo argentino, recuperar la producción industrial. Hoy conocimos el dato, la industria argentina hoy está 6% arriba que hace 2 años, es decir, que es una industria que a pesar de la pandemia ya produce más que la industria que dejó Macri. Pero insistimos, es profundizar este camino, recuperar el empleo y que le llegue a toda la sociedad. Así márquelo como se hace habitualmente cuando dice, uno enumera las cosas que están bien. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, insisto, la industria por un lado creciendo claramente, la construcción recuperándose ya en niveles muy importantes, la economía del conocimiento, Víctor Hugo, es el sector que más empleo creó desde que empezó el gobierno de Alberto, 19% de crecimiento del empleo en la industria del software en todas las provincias de la Argentina. O sea, ¿Y en el balance cómo termina el año? El balance terminamos creciendo arriba de 8%, tal vez más cerca de 9%. Esto es recuperar, no todo, pero casi todo lo perdido en pandemia. Lo que nos faltaba, ahora está creciendo el turismo,
vuelve a crecer la actividad gastronómica. Sectores más golpeados de pandemia recuperándose fuerte, que es lo que estaba faltando. ¿Hay alguna relación entre la recuperación y lo que estamos viendo con asombro respecto a la cantidad de gente que este fin de semana largo se lanza a disfrutar de la costa, de la sierra y de la montaña? Tiene que ver con eso también. Justamente es un sector que está recuperándose, que venía muy afectado. Recordemos todo lo que tiene que ver con la movilidad de gente, lo que más se vio golpeado, y muestra también que hay gente que efectivamente está recuperándose y tiene capacidad de compra para gastar en turismo interno, y esto es muy bueno para toda la Argentina. ¿Y cuál ha sido el motor de todo esto? Entre otras cosas, por ejemplo, el programa de previaje. Hay que destacarlo, el previaje, que es una política de este gobierno, del Ministerio de Turismo, está dando un efecto muy importante, las reservas se están incrementando. Estuve ayer en Catamarca, fui por un tema industrial, ahora os voy a contarles que abrimos una fábrica que había sido cerrada en el gobierno de Macri, se reabrió en el día de ayer, y nos contaba el gobernador que tienen ya por los próximos 2 meses todas las reservas cubiertas, que si no hay capacidad hotelera disponible por 2 meses en adelante. Esto se muestra en cada lugar del país, y esto muestra, insisto, que la economía se está recuperando, recuperamos empleos, ingresos. Y en el caso del sector industrial, les contaba recién Víctor Hugo, ayer una fábrica que en 2019 había tenido que cerrar sus puertas justamente por la ausencia de política productiva, por un programa económico que tenía el gobierno de Macri que era absolutamente proclive a la especulación financiera y antiproductivo. Bueno, ayer fuimos con 5 marcas, hay 5 de primer nivel, caso Jazmín Chevar, Grisino, que van a fabricar en Catamarca con industria textil también de La Rioja y Catamarca, y trabajando en trabajo nacional. Esto significa básicamente recuperar puestos de trabajo, esos son 1000 empleos nuevos. Esto se ve en toda la Argentina, insisto, es un proceso, va a ir de a poco, pero va a llegar a toda la sociedad. Ministro, hoy se conocieron datos respecto de la inflación que mide la FAO, sobre alimentos en particular, y la verdad es que está llegando a los niveles máximos en una década. ¿Qué pasa con esto a nivel global y en particular mirando la Argentina? Porque según algunas consultoras hay una aceleración de precios de alimentos en septiembre. Hubo, en realidad, ahora estamos en octubre. ¿Hay alguna preocupación en particular sobre esto? No, a ver, preocupación permanente, ¿no? Nosotros nos tocó administrar un proceso inflacionario muy delicado. En 2019 fue la inflación récord desde 1991. Pudimos bajar en 2020. Se volvió a acelerar este año, está claro, justamente entre otras cosas por lo que vos mencionás. Hay a nivel mundial un verdadero proceso inflacionario en los insumos agropecuarios, industriales, que impacta sin duda en la estructura de costos de las empresas argentinas. Al mismo tiempo también trabajando para evitar las avivadas. Hay una combinación, hay más costos sin duda, pero también hay algunas avivadas, por eso trabajando fuerte con la Secretaría de Comercio Interior, con controles. Precios cuidados, un esquema de referencia que está funcionando en los supermercados, que está disponible, que también ha sido una política importante para sostener un precio de alimentos en algunos sectores importantes. Ministro, lo saco un poquito de lo económico y quería preguntarle cómo tomó la noticia del día, que es reciente, el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner y el resto en la causa por el memorándum con Irán. Bueno, la verdad que era algo absolutamente esperable, ¿no? Porque hay mentiras, digamos, falsedades que se pueden pretender instalar un tiempito, ¿no? Pero a la corta o a la larga, más tarde, más temprano, salen a la luz las realidades, ¿no? Realmente plantear que el memorándum con Irán, que había sido discutido en el Parlamento, aprobado por el país, y que nunca llegó a implementarse, era un delito, realmente fue algo de lo más disparatado que hemos visto en la historia argentina. Volviendo a lo suyo, ¿cuál es la capacidad instalada que en estos momentos funciona? ¿Están en el 64? ¿Se pudieron mantener? De la industria estamos hablando. Sí, ha subido incluso un poquito más. Tenemos datos de CAME que hablan de que la capacidad instalada utilizada por las pymes industriales está arriba del 70%. Estamos en momentos donde ya se ha recuperado todo lo perdido por pandemia y por el periodo. ¿Es parejo? 18-19. ¿La recuperación se da de una manera pareja en todo el país? Es decir, ¿no se quedan algunos con retrasos? Hay un poco de todo. Lo que sí podemos decir que de los 16 sectores industriales principales hay 12 que están creciendo, es decir, hay algunos pocos todavía que les cuesta recuperarse. Algunos van muy acelerados, caso maquinaria agrícola, que es una producción industrial nacional muy importante. Cuéntenle a la gente cuál es el círculo virtuoso que se produce a partir de esto que nos está diciendo usted. Bueno, pongo un ejemplo concreto, ¿no? Cuando llegamos al gobierno, de cada 100 autos que se patentaban en Argentina, solamente 27 eran de fabricación nacional.
hoy llegamos a 53, casi duplicamos la cantidad de vehículos patentados que son de industria argentina. ¿Y eso a cuánta gente le dio trabajo? Y eso lo que significa, claro, son muchísimos más empleos en el país, no solamente en las terminales, sino en todo el complejo autopartista. Un auto argentino hoy tiene más contenido nacional, son partes y piezas, es trabajo argentino. Y más exportaciones también, estamos exportando más talento, más trabajo generado en Argentina, y eso significa gente que recupera el empleo, que va a consumir más, y eso recupera ese círculo virtuoso donde también el comerciante, el sector turístico que ahora se pone en marcha nuevamente, tiene más ¿Y oportunidades. esa rueda está en marcha o se pone poco a poco en marcha? ¿Cómo es el arranque? ¿Es una primera larga o ya estamos en primera, segunda, tercera? No, es una rueda que está en marcha y está bien. Lo que pasa es que obviamente, ¿de dónde partimos? Partimos de un escenario pésimo, ¿no? Porque nos tocó el comienzo, que era un país sobreendeudado, en recesión, con todos los motores productivos apagados, porque el gobierno anterior, ayer lo contaba Claudio Dreschel, el dueño de Jazmín Chevar, que estaba en Catamarca, que decía que él al gobierno anterior le había llevado proyectos productivos como este para exportar ropa. Y desde el Ministerio de la Producción de Macri le decían que para qué, que era mejor importar y en todo caso quedarse con la marca. O sea, había un Ministerio de la Producción que le decía a los empresarios industriales que no produzcan acá, que importen y se queden con la marca. A propósito, ¿qué va a hacer eso con es menos empleo. ¿Qué va a hacer qué van a hacer ustedes con el enojo que tienen algunos sectores importadores? ¿O no es verdad que tienen un enojo? Bueno, habrá algunos que están enojados. La realidad es que uno mira los números de las importaciones y son números importantes. No es que no hay importaciones, han crecido significativamente. Ahora, ¿qué pasa, Víctor Hugo? Nosotros priorizamos las importaciones de insumos, de bienes de capital, priorizamos lo que el país necesita para producir más. Ministro, se nos terminó el programa. Viene Gustavo Silvestre, ya. Tiene 20 segundos para reiterar la noticia más fuerte del día, que es un preámbulo de lo que seguramente va a ser Gustavo Silvestre, el doctor Villarroel. En un fallo de 600 carillas, el Tribunal Oral Federal 8 sobreselló a Cristina Fernández de Kirchner y todos los demás imputados en la famosa denuncia de Alberto Nisman. Un dato, el doctor Farini Dugan de la DAIA adelantó que va a apelar esta resolución mostrando su indignación. Sería indignación para todo el pueblo argentino que usted apele, doctor, porque la causa era una vergüenza. Debe pedir perdón. Gracias. Amigos, hasta mañana si Dios quiere.